Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de Administración Financiera, soy contador público colegiado, CPC, Aldo Alía Cuño Parcana, docente de Instituto CIMAS y CAMEX, también consultor en gestión pública y privada. Siguiendo con el curso de la Administración Financiera, ¿no? Con el contenido del módulo 2, ¿no? Análisis de las finanzas rentables. El día de hoy vamos a ver, ¿no? La otra parte, porque el día miércoles habíamos visto los 5 puntos, faltan los otros puntos restantes, ¿no? Que vamos a verlo hoy día. O sea, hemos visto hasta el presupuesto operativo. Hoy día finalizamos con todos estos puntos con el caso práctico en Excel de la unidad 7 referente a presupuestos y proyecciones financieras. Y a la vez, una vez finalizado en la unidad 7, esperemos que ganar el tiempo, la unidad 8 sobre la valoración de empresa. Bueno, vamos avanzando. Presupuesto operativo, que ya nosotros habíamos visto, ¿no? El significado en sí, lo que es el presupuesto operativo, ¿no? Que señala que el presupuesto operativo es un estado de cuenta detallado que muestran todos los gastos operativos que se deben incurrir y los ingresos que se generarán durante un periodo determinado. Los gastos de funcionamiento, tales como gastos en compra en materias primas, costo de procesamiento, intereses de un préstamo, el salario de personal, mantenimiento de la oficina, gastos administrativos, todo eso se consideran en los efectos del presupuesto operativo. En cambio, los ingresos de operación, como ya ustedes lo deben saber, emprendedores, ¿no? Son los ingresos procedentes de las operaciones y los ingresos por venta del subproducto y se tiene en cuenta efectos de presupuesto de operación. Dependiendo del tamaño, la estructura y la naturaleza de la organización, el presupuesto operativo también puede subdividirse con el fin de comprender detalladamente el presupuesto. ¿Y cómo se prepara el presupuesto operativo? Muy buena pregunta que se hace, ¿no? El presupuesto operativo se prepara teniendo en cuenta muchos factores y suposiciones a la vez. Se presentan algunos de los factores que se utilizan para preparar un presupuesto para la empresa. Una de ellas tenemos pues la tendencia pasadas en ventas, ¿no? La tendencia pasada del precio de compra, ¿no? De la materia prima, cambios en las leyes fiscales y la regulación gubernamental con respecto, ¿no? a las actividades empresariales, la economía general en sí. Pero aún así, sobre la base de los factores anteriores mencionados, ¿no? El presupuesto de ventas o ingresos se desarrolla al principio. La razón es que todos los gastos se basarán en la proyección de ventas realizada por la empresa. Una vez desarrollado el presupuesto para venta o ingreso, se prepara el presupuesto de gastos. Los gastos deben estimarse en función de las ventas y las tendencias basadas de las regulaciones fiscales. Cuando se habla de regulaciones fiscales, estamos hablando de tributos, ¿no? SUNAT. Las tasas las tasas de intereses, ¿no? Sobre el endeudamiento, tenemos 3 tipos de gastos. Y eso tiene que reflejarlo siempre, ¿no? Costo variable, el costo fijo y el costo semivariable. Cuando me hablan del costo variable, estos cambios de costo con el cambio en las ventas. En cambio, el costo fijo, ¿no? Se determina a través de los gastos generales fijos que permanecen fijos como el alquiler o maquinaria, ¿no? El alquiler tanto de local o el alquiler de maquinarias, en ese punto, para poder aclarar bien. También tenemos el costo semivariable, ¿no? Es el costo que se fija para cierto nivel, ¿no? O sea, este vuelve la variable después de llegar a un cierto punto. Un ejemplo, un salario mínimo de personal de marketing es de 2.000 soles.
Y si el aumento de las ventas es superior a un determinado límite, la comisión se basará en un porcentaje de las ventas. Entonces, de acuerdo, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no?, del cuadro que ustedes están visualizando, donde menciono el código, la descripción, los gastos reales de del año anterior, o sea, 2016, gastos reales de 2017, y a la vez pronostico, ¿no?, el presupuesto operativo de 2018. Cada código determina, ¿no?, a su descripción respectiva, tanto ingresos como los gastos, y luego hago la operación, ¿no? Supuestamente el ingreso es positivo y los gastos son negativos, y la diferencia determina ¿qué cosa? La utilidad antes de impuesto. Presupuesto operativo. Dentro de este presupuesto operativo, ¿no?, también tenemos lo que es el presupuesto financiero. Todavía estamos dentro de ello, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Dentro del presupuesto operativo también puedo determinar el presupuesto financiero. Pero ¿qué me da a entender con esto? O sea, un presupuesto ayuda a una organización, ¿no?, a asignar los recursos de la empresa a diferentes departamentos y actividades. Pero ¿qué cosa es un presupuesto financiero basado en presupuesto operativo? Un presupuesto financiero en el presupuesto, ¿no?, significa predecir los ingresos y gastos de la empresa a largo y corto plazo. O sea, las proyecciones precisas del flujo de efectivo va a ayudar, ¿no?, o va a permitir ayudar que cada negocio tiene que alcanzar sus objetivos de manera correcta. ¿Y por qué preparar un presupuesto financiero? Porque va a permitir a todas las empresas, ¿no?, a gestionar los flujos de efectivo de una manera eficiente. Ese presupuesto va a proporcionar que cada empresa tenga un mejor control y va a proporcionar un mecanismo de planificación aplicando la eficiencia y gestionar sobre las entradas y salidas de acuerdo a la operatividad que realice. Al preparar un presupuesto financiero es importante preparar primero el presupuesto operativo. Con la ayuda del presupuesto operativo, la organización, ¿no?, va a poder predecir los gastos de venta y producción. Por lo tanto, las organizaciones preparan un presupuesto financiero solo después de planificar las diferentes actividades de financiamiento en un presupuesto operativo. Diferentes secciones de un presupuesto financiero, ¿no? Determinamos presupuesto en efectivo, que contiene la información de las entradas y salidas de la empresa, el estado de situación financiera presupuestado, que comprende mucho entre el presupuesto, y también dentro de los componentes principales de ese presupuesto incluye el presupuesto de producción y el presupuesto asociado. También tenemos el presupuesto de gasto de capital, ¿no? Este presupuesto se refiere a los gastos relacionados con la planta y la maquinaria o cualquier activo del capital de la empresa. El plan de presupuesto financiero, ¿no? El plan de presupuesto financiero consta, ¿no?, en los siguientes pasos. Calcular la entrada esperada. Siempre tienes que tener en cuenta y calcular el flujo de salida esperado. Establecer los objetivos, dividir los gastos en diferentes categorías y realizar un seguimiento de los componentes en el presupuesto y configurar en el libro. En cambio, el presupuesto basado en las actividades, ¿no?, este presupuesto es un proceso de creación de un plan o plan financiero por adelantado que actuará como criterio abordando las actividades individuales que deben llevarse a cabo de la cantidad limitada de los recursos de la organización. ¿Y cuáles son esos componentes y procesos de presupuesto basado en la actividad? Los componentes de presupuesto basado en el proceso de la actividad tenemos: 1. Comienza con la identificación de las actividades que giran en torno al consumo de recursos. 2. Que las actividades secundarias son aquellas actividades que crean el valor añadido
al cliente y cambia su preferencia a favor de la organización, lo que debe implicar una cantidad significativa de recursos. 3. Después de definir las actividades, la siguiente tarea consiste en identificar cómo distribuir los costos o recursos en consecuencia entre las actividades que realizan con la ayuda de inductores, que son factores que definen el nivel de consumo en diferentes actividades. Y 4, la decisión, ¿no? ¿Por qué la decisión? Porque en el tiempo va a representar la duración de los procesos, la cantidad de los recursos requeridos por cada actividad y el número de veces que se repite una actividad. Después de obtener todo esto hechos, se pueden calcular los costos adecuados. Por eso es la decisión que deben de determinar. Presupuesto maestro. Este presupuesto maestro, ¿pero qué es? ¿Qué es en sí? Cuando toda organización prepara el presupuesto, ¿no? Toma el sentido de que la división sea adecuada. ¿Por qué? Porque el presupuesto maestro es la suma total de todos los presupuestos divisionales que preparan todas las divisiones, ¿no? Y también incluye la planificación financiera, la proyección de flujo de efectivo y el estado de resultado presupuestado y el estado de situación financiera de la organización. ¿Y cuáles son los pasos para preparar el presupuesto maestro? Tenemos el presupuesto de ventas, ¿no? Que es la base del presupuesto maestro, el presupuesto de producción, que también es la base principal en el presupuesto de las ventas, ¿no? El presupuesto de adquisición de activo de capital, ¿no? Que la planta, la maquinaria y el equipo requieren mantenimiento y el reemplazo periódico. Pues el objetivo de estas ventas es superior del periodo anterior. El presupuesto en efectivo, ¿no? Para todos los presupuestos divisionales, la organización requiere efectivo, o sea, asegurarse que durante el año no se quede sin efectivo debido a la mala planificación en preparación del presupuesto. El estado de resultado presupuestado toma como base de los presupuestos anteriores que prepara el estado de resultado presupuestado donde determina la estimación en sí. Luego también el estado de situación financiera presupuestado, ¿no? Se prepara una vez que se prepara el estado de resultado presupuestada, ¿no? Y el estado de situación financiera presupuestado, ¿no? Con los elementos contables que se determinan. Todos los presupuestos divisionales están interrelacionados. Un error en la preparación de cualquier presupuesto conduce a un error en el presupuesto maestro. Por lo tanto, se recomienda preparar el presupuesto que es ambicioso para alcanzable y no en cuento de hadas. Aplicación del presupuesto maestro, ¿no? Tenemos 3 puntos muy importantes. Uno de ellos es la herramienta de planificación importante, ¿no? Donde se considera, ¿no? El presupuesto maestro, donde se considera una de las herramientas de planificación más importantes para una organización. También tenemos la medición de rendimiento, ¿no? Que mide el desempeño de la organización en su conjunto, y la coordinación entre divisiones que utilizan para la coordinación interdivisional entre las divisiones de la organización. Ventajas de presupuesto maestro. Tenemos la motivación al personal, ¿no? Que sirve como una herramienta esencial para la base de los cuales los empleados pueden comparar el rendimiento real con el rendimiento presupuestado, o sea, lo que se ha estimado para el futuro. Luego también tenemos el resumen de presupuesto divisional, ¿no? Que tiene como función de dar un presupuesto resumido para el resumen de los propietarios de negocio y la gestión. La planificación anticipada, ¿no? Identifica los problemas inusuales de antemano y corrige el mismo. La ayuda en el logro de la meta, ¿no? Cada organización tiene sus metas a corto, mediano y largo plazo, pero un presupuesto maestro ayuda a alcanzar el objetivo a largo plazo de la organización. Y como último, la mejora continua.
¿no? Que es un proceso continuo que cada año la organización prepara el presupuesto maestro y funciona como una herramienta de análisis. Pero también tiene su desventaja el presupuesto maestro, que es rigidez y es difícil de actualizar. ¿Por qué rigidez? Porque el personal de división se ve obligado a alcanzar el objetivo a pesar de tener dificultades prácticas para lograrlo. Y es difícil de actualizar porque el presupuesto maestro no es fácil de modificar. Para agregar, modificar o eliminar pequeños cambios requiere una gran cantidad de pasos en todo el presupuesto. Planificación financiera. La planificación financiera es el proceso de estimar el capital requerido y determinar su competencia. Es el proceso de marcar las políticas financieras en relación con la adquisición, inversión y administración de los fondos de una empresa. ¿Cuáles son los objetivos de la planificación? Determinar los requerimientos del patrimonio, determinar la estructura del patrimonio, enmarcar las políticas financieras con respecto al control de efectivo, préstamo, etc., etc. Y luego un gerente financiero se asegura que los escasos recursos financieros utilicen al máximo de la manera posible y con el menor costo posible a fin de obtener el máximo rendimiento de la inversión. ¿Y cuál es la importancia de la planificación financiera? Uno, hay que asegurar los fondos adecuados. Dos, la planificación financiera ayuda a asegurar un equilibrio razonable entre la salida y la entrada de fondos para que se mantenga la estabilidad. Tres, la planificación financiera asegura que los proveedores de fondos inviertan fácilmente en empresas que ejercen la planificación financiera. Cuatro, la planificación financiera ayuda a realizar programas de crecimiento y expansión que va a permitir ayudar la supervivencia a largo plazo de la empresa. Quinto, la planificación financiera reduce las incertidumbres con respecto a los cambios en las tendencias de mercado que pueden ser enfrentadas fácilmente a través de fondos suficientes. Y como último punto, 6, la planificación financiera ayuda a reducir las incertidumbres que pueden ser un obstáculo para el crecimiento de la empresa, pero esto va a ayudar a asegurar la estabilidad y la rentabilidad de la empresa. Punto 7, proyección o provisiones financieras. ¿Cómo comprender los modelos de provisión? ¿No? Varios emprendedores me hicieron la consulta, ¿no? Y esa es la respuesta en sí, que cada modelo de provisión que se utiliza, ¿no? La información primero histórica y comparar con lo actual. ¿Por qué? Porque va a proporcionar una gama de resultados probables, ¿no? El objetivo de un modelo de proyección es extrapolar las tendencias pasadas y actuales con la ayuda de diversas herramientas estadísticas y analíticas para predecir un escenario futuro. Pero aún así, los resultados de estos modelos de proyección constituyen la base a la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, para determinar el movimiento futuro en el precio de una acción. Otro ejemplo, determinar la rotación de mano de obra basada en tendencias pasadas. Y tercer ejemplo, pronóstico de la demanda de un producto en particular. Luego también tenemos lo que es los tipos de modelos de proyección. En estos tipos de modelos de proyección, ¿no? Hay una gama de modelos de proyección disponibles hoy en día, pero basta que cada vez sea mayor. Aún así, es algo complejo en realizarlo, pero toma la comprensión de los modelos avanzados que se puede desarrollar siempre y cuando que el estudio sea extenso y los modelos básicos se pueden determinar en sí. Vamos a mencionar unos tipos de modelos. Pronóstico de series temporales, que es una técnica de predicción cuantitativa. El análisis de regresión, que se refiere al análisis estadístico de varias variables y el escaneo de cualquier interrelación que pueda existir entre ellas. El método Delphi permite, ¿no? O determina donde se puede, un grupo de expertos interroga,
¿no? Y hace las preguntas sobre su opinión de las tendencias y determina los resultados futuros. ¿Qué quiere decir con esto? Que el análisis es realizado por un tercero con el fin de garantizar la autenticidad. Y las encuestas de consumidores, ¿no? Que se entregan, ¿no? A estas encuestas a los clientes, o sea, se entregan a los clientes, ¿para qué? Para obtener la información de primera mano de sus gustos y preferencias. O sea, estos datos relevantes que se recopilan a través de los medios de comunicación, cuestionarios, listas de verificación, muestreo, incluso por un vendedor que realiza visita puerta a puerta. Sobre la base de los resultados de dicha encuesta, la empresa es capaz de juzgar la demanda de sus productos, patrones y hábitos de consumo y los cambios que se requiere realizar con el fin de impulsar sus ventas. Y como último, el análisis de escenario, ¿no? Es una forma de técnica de proyección donde el destino de una situación considerada se analiza mediante la construcción de escenario alternativo o mundo alternativo. También me hicieron varias consultas, ¿no? Sobre este punto muy específico, presupuesto versus proyección. Cuando me dicen presupuesto versus proyección, ¿usted qué cree? Yo lo determino lo que es estimación versus futuro, ¿no? O sea, estimo y luego, ¿cuál es el futuro que voy a determinar por un tiempo determinado? ¿No? Entonces, la diferencia entre el presupuesto y las proyecciones, como le dije, que un presupuesto es una declaración detallada de los ingresos y gastos previstos, ¿no? O sea, lo que estimo, a lo que se cuantifican los planes estratégicos de la dirección para alcanzar un objetivo deseado por la empresa durante un periodo determinado. A través de un presupuesto puede convertir su plan de acción para la empresa en estimaciones de ingresos y gastos, los flujos de efectivos, los requisitos de la deuda y demás herramientas que puede medir la viabilidad de su visión y preparar una línea de base para comparar su rendimiento real. Pero la proyección también es una estimación, ¿no? Es una estimación, pero la diferencia es que los resultados futuros que cuantifica hacia dónde se dirige la empresa durante el periodo previsto. O sea, las proyecciones, al ser estratégicas, ayudan a las empresas a realizar sus planes de crecimiento. En cambio, la proyección financiera le ayudará a modelar varios escenarios y a evaluar si su empresa cumplirá con su plan de crecimiento estratégico. ¿Y qué es un presupuesto? ¿No? Como lo mencioné, el presupuesto no solo cuantifica su plan de ejecución, sino que también sirve para examinar la viabilidad de su plan, la situación financiera prevista de su empresa y los requisitos de deuda, así como una técnica de control para evaluar el rendimiento real. En cambio, la proyección financiera se basa en datos históricos, impulsores de negocios y supuestos de los factores de situación que se espera que afecten a la empresa durante el periodo previsto. Diferencias claves entre presupuesto y las proyecciones. Tanto el presupuesto como la proyección son opciones populares entre el mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir con ello? Vamos a mencionar algunas, ¿no?, situaciones en sí. Por ejemplo, el presupuesto es un estado financiero de los ingresos y los gastos previstos durante el periodo presupuestado preparado por la dirección antes que comience el periodo presupuestado. En cambio, por otro lado, la proyección es la proyección de las tendencias y el resultado de tendencia prepara sobre la base de los datos históricos. En el caso de cuantifica, ¿no? Cuando hablamos de cuantifica en presupuesto, es el esquema cuantificado de plan táctico que expresa lo que indica
qué quiere la empresa o qué quiere lograr durante el periodo presupuestado. En cambio, en la proyección, un pronóstico financiero es el esquema cuantificado de las próximas actividades comerciales que expresan hacia dónde se dirige la empresa durante el periodo previsto. El horizonte de tiempo. En el horizonte de tiempo, también en el presupuesto, suelen prepararse para un periodo contable. Las proyecciones incluyen tanto proyecciones a corto plazo que abarcan un trimestre como estimaciones a largo plazo que abarcan varios años. Y la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad también en el presupuesto va a tener la comparatividad estática, ¿no? La declaración se actualiza con menor frecuencia para mantener si se conecta con las condiciones de mercado imperantes. En cambio, en la proyección, la comparatividad más flexible, revisado varias veces, pero incorporan datos de tiempo real en sí. Y en la aplicación, el presupuesto sirve como herramienta de control para gestionar el rendimiento operacional a corto plazo. Y en la proyección sirve como aporte para la preparación del presupuesto y ayuda a la gerencia en el desarrollo del plan estratégico a largo plazo de la empresa. Muy bien. Provisión de partidas individuales de estado de situación financiera. Voy a ser breve aquí, ¿no? Tenemos dentro de las partidas para la provisión del estado financiero, tenemos los activos, los pasivos y el patrimonio. Pero en sí, ¿qué determina en el presupuesto? Dentro de los activos, las cuentas por cobrar, el inventario, otros activos corrientes, ¿no? También tenemos los activos fijos, ¿no? Otros activos a largo plazo. Y los pasivos, las cuentas por pagar, la deuda a largo plazo, y de patrimonio, capital social y utilidades retenidas. El elemento de línea de capital de trabajo, voy a determinar que los clientes por cobrar el inventario y las cuentas por pagar son únicos, que ya tienen un método muy específico en la proyección. En cambio, en otros activos corrientes y activos a largo plazo, podemos pronosticar que otros activos corrientes como una sola partida individual o separarlo como partidas individuales. Y el orden ideal de proyectar, ¿no? Dado que necesitamos ciertas posiciones del estado de resultado, esta es la mejor manera de proyectar partidas individuales del estado de situación financiera. El estado de resultado del proyecto que conduce a los gastos de amortización y los gastos de interés. El estado de situación financiera del proyecto hasta las utilidades retenidas. Y luego termino de proyectar el estado de resultado completando la depreciación, los intereses y los gastos fiscales. Igualmente termino de proyectar el estado de situación financiera completando las utilidades retenidas. Vamos a decir breve, rapidito, ¿no? Al caso práctico, ¿no? Acá hay un caso de los pronósticos financieros. ¿Cómo pronostico en sí, ¿no? A través del presupuesto. Me dan esta información acerca de la empresa Monterrico Corporation S.A., ¿no? Es una sociedad anónima abierta, ¿no? Que venden acciones, que se estima que el patrón de cobro es lo siguiente: ventas al contado 40%, el cobre del primer mes 10%, cobre del segundo mes el 50%. O sea, ya planteo una política de cobro. Pero la deuda incobrable es insignificante, dice. El Departamento de Tesorería cree que la cuenta de efectivo debe ajustarse de modo: saldo inicial de cada mes, 5,000. Sueldos, 10%. Cuentas por pagar, 15%. Entonces, también aplico, ¿no? La política, cómo va a reflejar en las cuentas de efectivo. Cuando hablo de política, es la política presupuestaria, financiera o contable. Perdón, que determina, digamos, cada empresa. Luego también tenemos cómo se pronostica que por las inversiones a corto plazo, la empresa puede ganar el 0,71%, ¿no? Me dan como dato. Tercer punto,
la empresa Monterrico Corporation S.A. efectuará las siguientes operaciones: compra materia prima cada mes en un equivalente de venta de este mes, 30%. Venta predicha del mes que sigue, 20%. Venta predicha para el siguiente mes es 10%. Esto no error de dedo. Y determina que las compras se pagan el mes siguiente de las compras. O sea, ya le estoy planteando cómo va a ser mi política contable. El costo de la materia prima es de un promedio de 60% de las ventas. Punto 4. Monterrico Corporation S.A. paga sueldo y salarios 5.000 soles más el 5% de la venta del mes. Pero mira cómo aplico la política de los gastos. Se distribuye gasto de administración 60% y gasto de venta 40%. Monterrico Corporación S.A. está depreciando, ¿no?, su activo fijo a razón del 1.50%, o sea, 1.5% del activo fijo neto mensual, ¿no? Neto mensual. Vamos a poner ahí para que se pueda identificar. Ahora sí. Punto 6. Monterrico Corporation S.A. paga un dividendo en efectivo, 12.000 cada mes. Punto 7. La deuda a largo plazo del Estado. ¿Dónde está? Vamos a poner acá. Sí. Del Estado. Que se pueda. Ahora sí. La deuda a largo plazo del Estado de situación financiera de Monterrico Corporation S.A. tiene una tasa efectiva anual de 18% y los pagos se efectúan trimestralmente en diciembre, marzo, junio y septiembre. Me dan la tasa, ¿no?, donde determinan, miren, el 18%, ¿no? Le doy la potencia de 90 a 360. ¿Por qué? ¿Por qué 90 entre 360? Como sabrá, anualmente es 360, pero son en 3 meses, ¿no? O sea, trimestral lo están haciendo. Como verán, marzo, junio, trimestral, ¿no? Septiembre, trimestral. Por eso que determino la tasa trimestral por los 90 días. Menos 1 y este es el valor. Miren, este es el valor que se determina en sí. Y en este caso de la tasa mensual, aquí la potencia, ¿no?, determino que son 360 días, pero ¿cuántos días en un mes? 30, ¿no? Porque es mensual, ¿no? Igualmente lo determino, ¿no? Lo determino con esta fórmula. Entonces, una vez obtenida la fórmula, ¿no? Una vez obtenida la fórmula, entonces el punto 8, la tasa de impuestos de Monterrico Corporation S.A. es de 29.5% de sus utilidades. Punto 9, las ventas en los meses de mes base, ¿no? Me dan como dato noviembre y diciembre, ¿no? Noviembre 28.500 y diciembre 40.000. Punto 10, el escenario esperado, ¿no? El esperado me dice que es el 0%, el pesimista 80% y optimismo con el 120%. Me dicen, las proyecciones de venta para los próximos 12 meses, ¿no? Miles de soles son, me dan los meses pronosticados esperados de enero hasta diciembre. Estos son los datos, ¿no?, que se determina y cierran al 31 de diciembre, ¿no?, el estado de situación financiera. El activo con 151.800, el pasivo con el patrimonio igualmente tienen que cuadrar. Pero como verán, dentro del pasivo corriente hay dos cuentas muy importantes, las cuentas por pagar comerciales y la deuda a largo plazo, ¿no? Pero ¿cuánto tengo en efectivo? Poco, ¿no? Entonces no me va a poder determinar, ¿no?, pagar, digamos, estas dos cuentas,
¿no? Por eso ese es el análisis. ¿Cómo hacer? ¿No? ¿Cómo hacer para cumplir sabiendo que el efectivo solamente tiene estos montos? Pero como tengo parte del activo, ¿no? Y como tengo para cobrar, ¿no? Entonces, si ya tengo para cobrar y hay otras cuentas por cobrar también, entonces la suma de ellos dos posiblemente podría acceder, siempre y cuando que todavía hay algo en el inventario. ¿Cuánto tenemos en inventario? Tenemos, miren, ¿cuánto tengo en inventario? 45.200. Si ustedes hacen la suma, hacen 92.200, ¿no? Repito, ¿cómo puedo recuperarlo? Tengo cuentas por cobrar, tengo otras cuentas por cobrar y tengo el inventario. En el inventario están las mercaderías listas para la venta. ¿Cuánto es de las tres cuentas? Mi análisis, los 92.200. ¿Cuánto es la deuda por cobrar y por la deuda a largo plazo? 79.600. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Si yo hago la diferencia, ¿no?, de estos tres, aún así, sin considerar el efectivo, entonces esa es una manera también de determinar, ¿no?, una manera de considerar, digamos, la diferencia en poder determinar, permítanme, voy a hacer esto, 35.000 más 12.000 más 45.200, ¿correcto? Menos 54.200 menos 25.400. Esta es la diferencia, o sea, tengo ingresos de estos tres que puedo ser recuperables, menos, considerando ya para pagar, me quedaría como saldo 12.600, ¿no? Siempre y cuando que salga la venta del inventario, ¿no? Siempre y cuando que salga la venta del inventario para el siguiente año. Entonces, esa es una manera de poder determinar, enfocar a través de los estados financieros. Entonces, quería darle ese punto de vista, pero vamos a la solución. Vamos a la solución. Me dicen, como ya me dan como datos, ¿qué dice? El flujo de efectivo proyectado, el estado de situación financiera pro forma y el estado de resultado para la empresa Monterrico Corporation S.A. basado de la información de los datos de la empresa. Mi flujo de efectivo determino mi primera tabla, el flujo de efectivo proyectado. ¿Por qué, profesor? Porque los inversionistas determinan ello, primerito. ¿Cuánto de dinero es lo que se está proyectando? Estas son las ventas, ¿no?, de enero a diciembre, ¿no?, como determinan los datos. Estas son las cobranzas de cuentas por cobrar, ¿no?, que también me dan como datos, ¿no? Y estos son los intereses, ¿no?, que también me dan como datos. Pero me dicen que solamente los intereses van a ser en enero. En febrero ya no lo determino, ¿no? Ya no lo determino hasta diciembre. ¿Por qué? Porque solamente ha sido el interés de vengado, solamente va considerado en enero. Los demás meses no. Entonces, hago la suma, ¿no? Hago la suma de cobranzas con intereses y respectivamente los demás meses, ¿no? Los demás meses. Entonces, ¿qué tengo ahí? Perdón. Ahora sí. ¿Qué tengo ahí? El ingreso de efectivo. El ingreso de efectivo. Entonces, cuando ya tengo el ingreso de efectivo, comienzo a determinar las cuentas por pagar. Esto me dan los datos de enero a diciembre, ¿no?, de las cuentas por pagar. Esto me dan como dato los sueldos, ¿no?, los impuestos, ¿no?, de enero a diciembre. Pero ustedes miran, cómo verán, no todos cuando ustedes vayan a hacer un flujo de efectivo proyectado, nunca, mucho ojo con ello, ¿ah? Nunca ponga, por ejemplo, 1.000 a todo proyectado. ¿Y qué pasa si en esos meses, en algunos meses,
por ejemplo, en enero que no hay muchas ventas, ¿no? El impuesto es 500, ¿ya? Tienes una diferencia de 500. ¿Qué pasa si en febrero subió la venta porque hubo calor, ¿no? Salió más la producción. Y mi impuesto ya no, si en enero mi impuesto era 500, ¿no? En febrero es 1500, pero yo lo proyecté solamente en 1000. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que modificar, ¿no? De reconocer esta diferencia que hay en enero para pasarlo en febrero y poder reconocer. Esa es una forma, siempre y cuando que el mes anterior tenga un saldo. Pero ¿qué pasa si no hay saldo? No vas a pedir a marzo. ¿Por qué? Porque todavía no vas a poder optar esa proyección de marzo, porque todavía tú estás en febrero. Entonces yo lo determino siempre y cuando dele ¿no? un flujo volátil, ¿no? Considerando siempre que las proyecciones, siempre verificando cómo fue de los años anteriores y también cómo puede proyectar de acuerdo a la situación actual. O sea, nunca hagan copia y pegar lo mismo, ¿no? He visto varios flujos de efectivo proyectados que durante los 5 años siempre lo mismo, lo copian, copia, pegar, copia, pegar, copia, pegar. Y después cuando a la realidad se hacen un mundo. Trate siempre de darle un 30% de lo que fue. Prefiero que sobre en que falte, ¿no? Porque si ustedes van a darle lo mismo, porque imagínate que hubiera sido un cambio estructural en sí en las proyecciones. Hay que prevenir en sí. Por eso que en los impuestos se determinan de esta manera sabiendo cómo están en cada actividad empresarial, ¿no? Porque cada actividad empresarial tienen diferentes campos en sí. Hay situaciones, ¿no? Que, por ejemplo, enero, febrero y marzo solamente en un sector donde determina que pueden haber el consumo y el servicio baja. En consumo sí sale, pero en servicio baja. ¿Por qué? Porque todo el mundo está viendo, ¿no? Solamente se enfoca a lo que es la preparación de los estados financieros o de los impuestos. Y los abogados, ¿no? En febrero, para su conocimiento, en febrero el Poder Judicial sale de vacaciones. Todos los jueces se van de vacaciones. ¿Para qué vas a necesitar el abogado? Si en febrero todos están de vacaciones. Y ellos regresan en marzo, ¿no? En marzo sí comienzan a hacer las proyecciones en sí. Por eso que les digo, los servicios comienzan y como es verano, y como todo el mundo está emperazado en marzo por la temporada de la escolaridad, ¿no? De los colegios privados, y en abril en los colegios públicos, ¿no? Siempre hay que darle esa tendencia con enfoque a lo que es la realidad en sí, ¿no? En abril, para este 2021, está considerado la primera semana, ¿no? Que es la Semana Santa, y de ahí viene lo que es, digamos, el comienzo de, una vez que tú ya presentaste los impuestos, el impuesto a la renta, que están entre marzo y abril pronosticado, ¿no? Entonces también se determina mucho en abril, ¿no? Una vez presentado, entonces ya tengo que estar emperazado el pago de las utilidades, ¿no? Pero la pregunta es millón, 2020, ¿ha habido utilidades? Sabiendo de que no ha habido ingresos. Solamente va a ser utilidades cuando son empresas de primera línea en sí. Siguiendo con el caso, dividendos, los saldos efectivos, ¿no? Y los saldos efectivos inicial y final. Esto me dan como datos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, ¿qué voy a determinar? ¿Cuál va a ser mi análisis? Voy a considerar el ingreso de efectivo, ¿no? Voy a considerar las cuentas por pagar, pero voy a restarle. ¿Por qué le pongo entre paréntesis el 25-24? O sea, le estoy dando entre paréntesis porque estos son dos tratamientos distintos que los demás, ¿no? Lo demás lo estoy restando, pero ellos dos hacen un tratamiento diferente,
¿no? Porque son saldo efectivo tanto inicial como final. Lo hago primero, primero considero la operatividad del ingreso con los gastos, con su resta, y de ahí la diferencia del saldo que me determina, tanto inicial como final. ¿Y cuál es el resultado? El cambio de inversión. Pero mire, este cambio de inversión sale negativo. ¿Por qué? ¿Cuánto tuve de ingresos? Menos. ¿Cuánto tuve de gastos? Desde acá nomás yo, visualizando con las cuentas por pagar, yo dije, este es negativo. Desde ahí uno se determina, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta empresa, ¿no? En sus proyecciones todavía tiene por pagar, ¿no? A los proveedores. También se determina que los sueldos, los impuestos, los dividendos y el saldo en efectivo que puede tener. Pero mire cuánto es el saldo efectivo. Yo tengo este saldo efectivo muy poco, ¿no? A diferencia del egreso. Si yo voy a percibir estos ingresos, mire cómo voy a percibir mis gastos. Por eso que los gastos siempre tienen que determinar una proyección, sí, pero siempre y cuando que mis ingresos hubiera sido considerado. Profesor, ¿y qué pasa si mis ventas hubieran sido 2 o 3 veces, o un 20 o un 30% más? Obviamente, la diferencia de cambio de inversión va a determinar positivo los datos. Y eso es lo que está pasando hoy en día con lo que es la proyección de 2020, ¿no? Que ya se fue. En 2020, las empresas se proyectaron con esos montos, pero luego vino esto y sucedió todas estas cosas. Por eso que el cambio de inversión sale negativo. Y no solo ello, para poder reconocer, ha tenido que cambio de inversión por determinar este monto. Y aún así queda como negativo. Entonces, esa es una manera de determinar así que mi flujo de efectivo proyectado siempre tengo que darle con la tendencia de hoy en día y con la predicción, ¿no? Que puede establecer. En cambio, en el estado de resultado, ¿no? En el estado de resultado de enero a diciembre, con la misma información que me dan en las ventas, ¿no? Las ventas, el costo de venta, ¿no? Determino la utilidad. ¿Por qué? Porque lo voy a restar, ¿no? De enero a diciembre. Pero mira la utilidad, ¿no? La utilidad todavía está considerada algo positivo. Pero vamos a ver ahora el gasto de venta y gasto de administración y la depreciación. Miden los montos. Negativo. Supongamos que este sea 2020. Gasto de venta, todo negativo. Y aún así queda utilidad operativa. Tengo un gasto financiero y se pues reactiva Perú, ¿no? Ahora tengo que devolver ese dinero. Pero tengo un ingreso financiero que, ¿no? Por un producto bancario o por un producto de inversión que determinó y gané un interés en sí. Entonces, ya tengo la utilidad antes de impuesto. O sea, mientras que tengo utilidad, puedo pagar el impuesto. Pero pues si no tengo utilidad, obviamente no tengo que pagar impuesto. Si esto hubiera sido negativo, imagínate que esto hubiera sido negativo. ¿Pagar impuestos? No. Comunicaba así a SUNAT, ¿no? En decir, señores SUNAT, por si acaso que no he tenido utilidad, no voy a pagar impuestos porque ahí está mi resultado. Y entonces, digamos, con esa información, SUNAT va a comenzar a fiscalizarte, a revisar. Ah, ok, tú dices que has tenido estos gastos. Ya, dame los libros, ¿no? Los libros electrónicos, vamos a revisarlo, ¿no? Tu operatividad, ¿no? La operatividad de enero a diciembre, ¿no? Entonces, el estado de resultado, cuando tú le das una predicción en sí, ¿no? Siempre tienes que determinarlo. Y no solo eso, que también tienes que determinar el avance y el desarrollo en sí. Vamos avanzando porque la hora nos gana y determinamos con el cambio de utilidad retenida, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Siempre y cuando que haya utilidad. Si hay utilidad, pago dividendos. Si no hay utilidad, ¿qué dividendo voy a pagar si no, de dónde te voy a dar? ¿No?
de dónde voy a sacar a pagar la utilidad. Pero aún así, miren, reconociendo con el pago de utilidad, mire cómo me está quedando la utilidad retenida, negativo. Por eso siempre existen los ajustes. Es decir, ¿sabes qué, señores accionistas? Como ustedes habían proyectado ese monto, no se le va a dar ese monto, se le va a dar, yo preferí decirle la verdad, ¿no? Se te puede dar, ¿no? Un 50% de lo que tenemos de utilidad. A la fuerza, no, yo no te puedo dar algo que no lo tengo, ¿no? Y a veces hay accionistas que dicen, pero yo invertí, pero este es el resultado, ¿no? Este es el resultado. Ahora, profesor, ¿qué pasa si mi bien te hubieran duplicado? ¿No? Estoy en primera línea. Esto siempre y cuando que no hubiera estado en primera línea. Si hubiera estado en primera línea, obviamente 3 veces los ingresos. Pero el gasto traté de determinar, ¿no? Que no excediera. Obviamente la utilidad, ahí sí te digo, sabes que te voy a pagar esta utilidad, ¿no? Pero en la vida, pues, los gastos para el 2020, más las empresas de primera línea han gastado, como le dije, utilizando los 3 tipos de costos. El costo de producción, el costo sanitario y el costo del medio ambiente. Así que en la vida van a decir pues, que los gastos han sido negativos, perdón, han sido en mínimo, al contrario, ha sido más. 2020, las empresas de hoy en día han gastado más, ¿no? Del indebido, aunque ustedes no lo crean. El estado de situación financiera igual, ¿no? También determino, ¿no? El efectivo, las inversiones, si he tenido... Pero ¿qué pasó acá, profesor? Solamente hasta diciembre tuve las inversiones temporales. Vino la pandemia y ya no quiso invertir, ¿no? Pero sí tenía, ¿no? Para cobrar. Pero la cobranza de enero a diciembre, mire cómo ha evolucionado, que todavía... ¿Por qué? Porque se cerró las empresas, ¿no? Y para cobrar no había, pues. No había, no es porque no había, porque hay un decreto que determinó que todos vayan a su casa. Mientras que hay un decreto, eso te va a amparar, ¿no? Eso te va a ayudar. Y en tu proyección de todo gerente de finanzas va a poder pronosticar, sí, pero siempre y cuando de acuerdo a la tendencia, como le digo. A veces uno puede soñar muchas cosas, de decir 30 o 40% de la proyección, pero siempre y cuando que la tendencia sea algo habitual. Y ese es el total de los activos, y este es el total, ¿no? Determino en el pasivo, y miren cómo sobra, ¿no? En los sobrantes en sí. Entonces, esa es una manera de determinar tanto en el estado de situación financiera, en el estado de resultados y en el flujo de efectivo. Y con eso termina el caso. El finalizado, lo que es la proyección número 7, ahora nos vamos a la proyección del número 8, ¿no? La valorización de empresas, que hoy en día es un boom, ¿no? Vamos a determinar, ¿no? Qué cosas en sí, la valorización de las empresas, introducción, valoración, análisis de flujo de fondo descontado, la valoración de empresa, utilizando el valor actual de los flujos de efectos libres, el valor terminal, los valores de descuento de dividendo, el análisis de empresas comparables y el uso de valor empresa dividiendo en beneficios brutos antes de impuestos, antes de intereses, perdón, impuestos, amortización y depreciación de los famosos EBITDA, ¿no? Y ratios precios. También tenemos la utilidad, ¿no? Que determina el precio y el equilibrio para evaluar una empresa. Luego también el método de evaluación de esa empresa. Y la pregunta que se hace, ¿cómo utilizar el valor de empresa para comparar empresas? La siguiente pregunta, ¿cómo utilizar el valor de empresa para buscar inversiones en acciones? Y el valor de empresa y el ratio de cálculo de valor de la empresa y un caso práctico. Espero alcanzar hoy día, si no, realizamos el día lunes en sí. Cuando se habla hoy en día, ¿no? Hoy en día sobre la valorización de empresa, ¿no? La valorización de empresa, la pregunta es millón, ¿ustedes podrían comprar una empresa que ya está para liquidar? ¿Sí o no? Obviamente que sí, porque
voy a ver, lo primero que tengo que revisar, los estados financieros, ¿no? Su evolución en el tiempo que está en el mercado. Si dentro de esa evolución es algo productivo, lo compro. Pero si una evolución durante los 5 años todo ha arrojado negativo, negativo, pero quiero saber por qué arrojó negativo, qué no funcionó. Porque a veces cuando los inversionistas, cuando requieren comprar empresa, aún así rojo lo compra. ¿Por qué? Porque quiere determinar el por qué está rojo. ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué política de la empresa no funcionó? ¿No? Puede ser que la política de las ventas, puede ser la política de las compras, puede ser la política de la cobranza, puede ser que el personal que se ha sido contratado no ha sido lo adecuado. ¿Qué pasó con la producción? ¿No? ¿No? Determinó que ya tiene certificación de calidad, pero ¿qué pasó? ¿No funcionó el plan del sistema de calidad? ¿No? ¿Dónde estaban los inspectores? ¿Dónde estaban los auditores? ¿No? Todos esos detalles, parece mentira, el inversionista lo determina como una oportunidad. El inversionista viene, inyecta la liquidez para que tengan la rentabilidad y a la vez pueda establecer el valor de la empresa. Lo compré a $1, ahora la empresa de aquí a 5 años va a valer 100 soles por cada acción. Entonces, esa es una manera, por decir, es como los jugadores, ¿no? Un jugador que aplica disciplina, ¿no? Pone todo el esfuerzo y luego va a determinar su costo. Pero si un jugador que no aplica disciplina, pero sí tiene técnica, porque ha habido jugadores que no aplica disciplina, pero sí tiene técnica, determina más la técnica que la disciplina. Obviamente el inversionista pues, le va, ¿no? Mientras que gane dinero, ¿no? Por su sponsor, por las publicidad, etc., etc., pero aún así sin disciplina, y eso a veces ha pasado hoy en día en las actividades deportivas. Pero así es en las empresas, ¿no? Mientras que todo es negativo, ¿no? Pero cuando tú le inyectas y aplicas la cultura, ¿no? A la empresa, obviamente la cultura organizacional dentro de la empresa va a tener un buen resultado. Aún así, el valor de una empresa, ¿no? Es calculado como la suma del valor de mercado, ¿no? De patrimonio de los propietarios más la deuda total, menos el efectivo y los equivalentes de efectivo. ¿Y cuál es la medida de valor de la empresa independientemente de la estructura de capital? El valor de la empresa es muy útil en situaciones de fusión y adquisición, como les expliqué antes. ¿Por qué? Porque suele implicar la transferencia de las denominadas participaciones de control. Y en esas transacciones es el valor de los activos de la empresa el que debe determinarse, independientemente de cómo se financie. De hecho, la mayoría de las adquisiciones de las empresas privadas se concluye como venta de activos en la que los activos de la empresa se entregan al comprador de forma gratuita. Los nuevos propietarios tienen el control sobre qué deuda o capital social va a utilizar para financiar la empresa en el futuro. Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿y qué es el valor de la empresa? Es la medida del valor total de la empresa, en lugar de determinar el valor de la empresa basándose solo en la capitalización del mercado. Va a dar el valor agregado de la empresa como una empresa. Profesor, con más detalle, o sea, el valor de la empresa puede tener un precio teórico, así es. Puede determinar un precio teórico al que suele poder comprar. ¿En qué sentido? Que significativamente diferente de la capitalización del mercado y considera muchos otros factores para llegar a la valorización correcta de la empresa. Un ejemplo para que puedan entender. Si una empresa tiene algunas deudas y otras organizaciones se hace cargo de ella, quiere decir que la empresa que se hace cargo, ella asumirá también la deuda de la empresa y a la misma deberá ser pagada por la empresa que se hace cargo de ella. O sea, el valor de la empresa
va a considerar todos los factores, ¿no? Y va a determinar el valor según el método de la capitalización de mercado. Y va a dimensionar que los inversores conozcan lo que es la valorización real de la empresa. ¿Y por qué el valor de la empresa es importante? Es otra de las preguntas que se hacen. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, los inversores invierten en una empresa cuando conocen su verdadero valor, ¿no? La mayor inversión tiene que en aquellas compañías que generan mayores flujos de efectivo junto con un alto valor empresarial. Quiere decir que el valor de la empresa es muy crítico para que el valor de los inversores consideran el valor de la empresa más allá del capital sobresaliente. Quiere decir que si hay deuda y el efectivo, tiene un gran impacto en la búsqueda de la valorización correcta de una empresa, ¿no? Y esto va a determinar en sí. Valorización. ¿Qué es una valorización en sí, en el aspecto financiero? La valorización es el proceso analítico de determinación del valor actual y de un activo o una empresa. Se utilizan muchas técnicas para hacer una valorización. Un analista que valora una empresa examina la gestión del negocio. Va a tener la composición y la estructura de capital siempre y cuando que haya la perspectiva de las ganancias futuras y el valor de mercado de sus activos, entre otras mediciones. ¿Qué dice de la valorización? Una valorización puede ser útil cuando se trata de determinar el valor justo de una garantía. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que va a determinar que un comprador esté dispuesto a pagar a un vendedor, suponiendo que ambas partes entren en la transacción de buena ganancia. ¿Y cuál es el propósito de esta valorización? Que los ejercicios de la valorización que realizamos son generalmente desde el punto de vista de lo que podría costar adquirir una empresa o del precio que podría traer al enajenarla. Dos categorías principales de método de valorización. Cuando me hablan de categorización, ¿no? Los modelos de valorización absoluta intentan encontrar el valor intrínseco o verdadero de una inversión basándose únicamente en los fundamentos. Los fundamentos significa simplemente que solo se centrarían en cosas como los dividendos, el flujo de caja y la tasa de crecimiento de una sola empresa y no se preocuparía por ninguna otra empresa. O sea, los modelos de valorización que entran en esta categoría incluyen el modelo de descuento de dividendos, el modelo de flujo de caja descontado, el modelo de ingresos residuales y el modelo basado en activos. En cambio, los modelos de valorización relativa, ¿no?, funcionan comparando a la empresa en cuestión con otras empresas similares. Estos métodos implican el cálculo de múltiplos y ratios como el múltiplo precio-utilidad y su comparación con los múltiplos de empresas similares. Un ejemplo para que puedan entender. Si el ratio precio-utilidad de una empresa es inferior al múltiplo de ratio precio-utilidad de una empresa comparable, quiere decir que la empresa original podría considerarse infravalorada. ¿Por qué? Porque el modelo de valorización relativa es mucho más fácil y rápido de calcular que el modelo de valorización absoluta. Y va a tener la razón por la cual muchos inversores y analistas van a comenzar a determinar sobre este modelo. Método de valoración. Hay varias maneras de hacer una valoración. El análisis del flujo de efectivo descontado, mencionado anteriormente, es un método que calcula el valor de una empresa o un activo basándose en su potencial de utilidades. Valoración de flujo de efectivo descontado.
Hoy en día, el gerente de finanzas, los especialistas en finanzas, los analistas, ¿no? También asignan un valor a un activo o una inversión utilizando las entradas y salidas de efectivo siempre y cuando que generen a través del activo. Y esto se denomina el análisis de flujo de efectivo descontado, el DCF. ¿Por qué? Porque estos flujos de efectivo se descuentan en un valor actual utilizando un tipo de descuento, que es una hipótesis sobre los tipos de intereses o una tasa mínima de rendimiento asumido por el inversor. Y la pregunta que se hace, ¿y cómo afectan las utilidades de valoración? Las utilidades ¿no? por acción, lo famoso EPS, se expresa como las ganancias disponibles para los accionistas ordinarios dividida por el número de acciones ordinarias de circulación. O sea, el EPS, las utilidades por acción, es un indicador de las utilidades de la empresa porque cuando más utilidades pueden generar una empresa por acción, más valiosa es cada acción para los inversores. ¿Y qué es el flujo de efectivo descontado? El famoso ASF. El valor justo de un activo se denomina por la reunión de un comprador dispuesto pero no ansioso y un vendedor dispuesto pero no ansioso. ¿Qué quiere decir con esto? Que la valoración teórica en la práctica de los negocios o un activo solo vale lo que un comprador pagará por él. En diferentes categorías de compradores, ¿no? Con un caso, vamos a dar un ejemplo porque pueden entender. Compradores estratégicos, compradores compradores financieros. Pueden estar dispuestos a pagar diferentes precios, pero el valor también va a tener el dictado por un nivel de propiedad. Una valorización no es un ejercicio científico, va a depender de la calidad de la información disponible. O sea, pocas palabras, todo esto se va a prevalecer a un conjunto de argumentos que van a apoyar a la opinión y sobre el valor y por lo tanto normalmente lo expresamos como un sentido común. Limitaciones de valorización. Al decidir qué método de valoración utilizar para valorar una acción por primera vez, es fácil sentirse abrumado para el número de técnicas de la valorización. En pocas palabras, la valorización es el proceso analítico de determinación del valor actual, lo proyectado de un activo de una empresa. Va a existir varios métodos y técnicas para llegar a una valorización, cada uno de los cuales pueden producir un valor diferente. La valorización puede verse afectada por las utilidades de la empresa o por el acontecimiento económico. Análisis de flujo descontado. Dame un minuto, Sergio, y terminamos. Análisis de flujo descontado, ¿no? El famoso DCF, perdón. Quiere decir que este análisis nos muestra en el valor esperado de la empresa por referencia a flujo de caja futuro. O sea, el análisis de la corriente de efectivo descontada supone la estimación del valor actual de las corrientes de efectivo futuras que se espera que genere la empresa que se está valorando. Pero aún así, con la información particular, ¿no? Va a depender mucho de la naturaleza de la empresa que se valora. Y va a tener supuestos detallados, ¿no? Siempre y cuando que determinamos estos tipos de información. ¿Y cuáles son estos tipos de información? El volumen de negocios, el márgenes de operación, el cargo por intereses, el cargo de impuestos, el cargo por depreciación, gasto de capital y los movimientos de capital de trabajo. ¿Y cuáles son esos pasos para aplicar el método del análisis de flujo de fondo descontado? Como verán ahí en la imagen, tenemos las proyecciones, el valor terminal, la tasa de descuento, el valor presente, el ajuste y el análisis de sensibilidad. Cada uno refleja mucho el sentido en sí.
Punto 4, valorización de las empresas utilizando el valor actual de los flujos de efectivos libres. Cada decisión de inversión se puede tomar en base a un simple análisis. Pero ¿qué vamos a encontrar en una empresa? El gusto que un producto crea, ¿no? Pero ¿qué cosa va a determinar? La demanda, ¿no? Creo el producto, pero quiero saber la demanda, ¿sí? O sea, la demanda del producto, que me va a tomar la decisión en base al análisis de los estados financieros. ¿Y cuál es la razón, ¿no? De elegir los tipos de empresa en lugar de tener la sólida información, pero que la empresa seguirá produciendo y vendiendo los productos con la demanda respectiva? En cambio, los flujos de efectivo libre operativo se refieren, ¿no?, al efectivo que una empresa genera después de la salida de efectivo. En cambio, el flujo de efectivo libre operativo es el efectivo generado por las operaciones que se atribuye a todos los proveedores de capital en la estructura de capital de la empresa. Esa es la fórmula, ¿no?, que se determina OFCF es igual el BIT viene a ser las utilidades de interés de impuesto, voy a multiplicar por los intereses, ¿no?, 1 menos la tasa de impuesto, y hago la suma de la depreciación, lo resto lo que es el CAPEX menos la depreciación, lo multiplico con el capital de trabajo y lo resto con la depreciación y luego multiplico con cualquier otro activo que se puede reflejar. ¿Y cuál es el cálculo de la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento puede ser difícil de predecir y puede tener un efecto drástico en el valor resultante de la empresa. Ahí determinamos, ¿no?, que la tasa de crecimiento, vamos a reflejar lo que es la G, es igual que el TRM. ¿Qué cosa es TRM? La tasa de retención media multiplicado por ROI, que ese ROI es el BEI, ¿no? Es el BEI, utilidades antes de impuesto, 1 menos impuesto, sobre el patrimonio, ¿no? Sobre el patrimonio. Muy bien, nos vamos a quedar aquí. El día lunes lo vamos a ver con más detalles, ¿no?, lo que es el valor terminal, ¿no?, y con más puntos específicos que están en el índice. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Carmen, gracias, Sergio. Nos vemos el día lunes a la misma hora. Muy buenas tardes.